Bien, 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 bien. Hola, 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 hola. Ya. Sí, sí, sí. Tenemos que hablar también del Bitmoji y tenemos que pasar un poquito también de materia. Ahí, Sofía. Muy bien, muy bien, muy bien. Los tengo que saludar. Ahí a Vicente, a Antonia, a Catalina, a Emilia. Ignacio también que está presente. Sí, Javier, Javiera, Josefina. También Hola, Martín. profesor. Hola, 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 hola. Mía, Renato, Sebastián, Simón, Sofía, Talita, Hola, profe. hola, 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 y Alison y Sayen. ¿Ya? Ya, vamos a poner después esa canción, pero el viernes no tenemos clase porque el viernes es feriado. ¿Ya? Recuerden que comienza entonces la Semana Santa para los cristianos. Entonces tenemos ese día que omitirlo por ahora. ¿Ya? Por ahora en las clases. Chiquillos, le iba a comentar recién, solamente algunos alumnos me han mandado lo del Bitmoji, ¿ah? Por favor, háganlo para hacer las actividades que se nos vienen próximamente. ¿Ah? Veamos acá. No, no, ¿por qué? Dice, ¿por qué? Tenemos que hacerlo del Bitmoji, no se olviden de eso. No se olviden, ahí su compañera Sofía ya lo hizo. También Vicente me parece que también lo hizo, no he podido revisarlo, pero mándenlo por la tarea, entonces, mándenlos por tareas, ¿ya? Ahí le preguntan a Sofía qué se hace para, entonces, para mandarlo y para subir la imagen, ¿bien? Es importante que lo hagan para las actividades que se nos vienen, no si no, no vamos a poder hacerla, ¿ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Después de eso, recuerden hacer su Bitmoji, entonces, recuerden hacer su Bitmoji así como lo tengo yo, para hacer una actividad muy, muy entretenida, ¿bien? Vamos a seguir con las propiedades textuales y vamos a seguir con los mecanismos de cohesión. ¿Ya? Recordemos que estamos viendo ahí poner pausa, estamos viendo mecanismos de coherencia y mecanismos de cohesión, que son las propiedades textuales de los textos. ¿Ya? Vamos al aula virtual para seguir entonces con el contenido. El contenido. Ya saludamos, ya tenemos entonces la revisión del contenido, coherencia y cohesión, ¿ya? Recordemos que estamos aprendiendo tanto técnicas como propiedades textuales para mejorar nuestra comprensión lectora en este curso que se llama Reforzamiento del lenguaje y competencias lectoras. ¿Ya? Recordemos. Vamos a abrir acá la herramienta para poder entonces subrayar. Vamos a moverle un poquito por acá, para que no se vea tanto. Bien, desapareció. Ahí sí. Dice, además del trabajo con diferentes estrategias de comprensión lectora, como las del subrayado, que hemos estado haciendo, debemos examinar las propiedades de los textos. ¿Ya? Una parte importante de los problemas de comprensión lectora se deben, dice, a que los estudiantes no establecen adecuadamente las conexiones entre las oraciones o enunciados al interior del texto. De ahí la importancia de conocer la función de dichos elementos. Ya, recordemos que un texto es una unidad comunicativa estructurada, ¿ya? Los textos siempre tienen una intencionalidad comunicativa, tienen una estructura que se basa en la coherencia y cohesión. Vamos a anotar eso acá. Propiedades textuales. Propiedades textuales. ¿Ya? Las propiedades, recuerden que son las características o son aquellos elementos que hacen que una cosa sea. Por ejemplo, para un texto tenemos los propósitos comunicativos, ¿ya? Tenemos también tenemos la propiedad de coherencia, ¿ya? Que es el significado global del texto, global, global, global del texto, global del texto, ¿ya? Y tenemos también co, dice, cohesión, ¿ya? Que se refiere más bien a lo local, local. Dentro de los párrafos, entonces, se refiere a la redacción. ¿Ya? Esas propiedades hay que aprendérselas siempre, porque si nosotros queremos comunicarnos bien, si nosotros queremos aprender a escribir, tenemos que tener claro los propósitos, el para qué se escribe,
La coherencia sobre qué, cuál es el tema global del texto que estamos haciendo, y la cohesión que se refiere a los mecanismos, ya así como si fuera una estructura, como si fuera un engranaje, ¿no? Cómo se van uniendo entonces, uniendo las palabras, las oraciones, los enunciados, para lograr la significación que nosotros queremos. Bien, eso es muy importante cuando a la hora de aprender a escribir y aprender a leer. Muy bien, vamos a recordar qué es lo que era la coherencia. Y dice, la coherencia se relaciona con la dimensión semántica, o sea, con el significado, ya, es decir, a la interpretación de los signos, palabras, expresiones, se refiere al significado que integran las relaciones de las expresiones y sus contextos. Ya vínculo entre lingüístico, los conocimientos previos, y conocimientos gramaticales o semánticos. ¿Para qué sirve todo esto? Para entender el significado global del texto, de qué se trata y sus ideas principales y secundarias como tal, como tal, como tal, como tal, como tal, tal, tal. Lo revisamos en una de las clases cuando revisamos ese pequeño texto de la globalización. De allí entonces, de ese texto de la globalización, extrajimos la idea global del texto y a su vez las ideas secundarias. Eso le dio coherencia al texto y lo pudimos evaluar de esa forma. Por otro lado, tenemos la cohesión, ya que tiene que ver con la dimensión gramatical dentro ya del párrafo. Es la manera de cómo estos elementos, o sea, los elementos gramaticales, se combinan para asegurar un desarrollo de continuidad temática y gramatical. ¿Ya? Permite entender la cohesión, la relación entre los elementos que conforman un texto. Bien, de la cohesión, que la voy a marcar acá, vamos a ver distintos mecanismos, cómo entonces se construyen los párrafos, cuáles nos sirven a nosotros para redactar mejor y cómo entonces logramos esta cohesión, esta unión de las ideas, tanto contenidas en las oraciones como en los enunciados, de entonces las palabras y los textos. Muy bien, mecanismo de cohesión, dice, identificación de la función de los elementos al interior de un texto es un aspecto esencial para la comprensión lectora, ya que incide en la forma directa de procesamiento de la información que un alumno es capaz de establecer de un texto, teniendo como consecuencia la comprensión y dominio más cabal de lo leído. ¿Ya? Un dominio cabal, un dominio total de lo leído. ¿Ya? Eso significa cabal, esa palabra. ¿Ya? Un dominio total, un dominio cierto, ciertísimo, exacto. ¿Ya? Para tener un dominio exacto de un texto, yo tengo que dominar entonces los mecanismos de cohesión. En definitiva, los mecanismos de cohesión te ayudarán a tener más herramientas al momento de comprender un determinado texto. Herramientas entonces para comprender los textos. La correferencia léxica, ojo acá que esto es nuevo. La correferencia léxica es un mecanismo de cohesión. La correferencia, correferencia, no se olviden de eso. Dice, también denominada sustitución léxica, esta correferencia establece una relación entre un elemento léxico y otro, ¿ya? Indicándonos que se ha establecido una relación semántica entre dos términos o vocablos. Se busca, en este modo, evitar la repetición de una palabra, ojo, evitar la repetición de las palabras en la correferencia léxica, reemplazándola por un sinónimo o una expresión sinónima, asegurando la continuidad y unidad del texto. ¿Bien? ¿Les ha pasado que a veces repetimos palabras cuando redactamos? ¿Les ha pasado cuando a veces, por ejemplo, los profesores de lenguaje le decimos, no, esto está mal redactado porque usted está repitiendo mucho esta palabra? ¿Ya? La correspondencia léxica nos permite asegurarnos que eso no va a pasar, ¿ya? Para revisar nuestros textos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a cambiar el color aquí para resaltar un poquito y les pido que podamos interactuar en estos minutos que nos quedan. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Los que tengan el micrófono encendido, por favor, hacerlo, hacerlo, hacerlo. Vamos a leer este texto que está aquí marcado con azul y vamos a evaluar su correferencia léxica. Muy bien. Fíjense en las preguntas que les voy a hacer. Dice, las transformaciones del cuerpo son aloplásticas cuando se deben a objetos y materiales exteriores como las máscaras, vestidos y adornos, o artificios poco duraderos como el maquillaje, el peinado y las pinturas aplicadas al cuerpo. Estas modificaciones son las más frecuentes en nuestra cultura. ¿Ya? Fíjense que hay dos palabras aquí.
transformaciones y modificaciones. ¿Ya? Yo podría decir que estas son sinónimos o no. Podría decir que son sinónimos, transformar y modificar. Veamos que nos dice el chat, ¿serán sinónimos esas palabras? Transformar y modificar. ¿Ya? Transformar, modificar, modificar y transformar. ¿Ya? ¿Serán palabras sinónimas aquellas? Esperamos la respuesta en el chat. ¿Serán palabras sinónimas? Mientras yo voy a anotar entonces la canción que nos propuso entonces para la próxima clase. Vicente. Atención. Una canción, es un cantante. ¿Ya? Muy bien, excelente, excelente, excelente. Hay transformaciones y modificaciones. Esas dos palabras actúan como sinónimos para resguardar la redacción. ¿Ya? Yo no puedo poner transformaciones y estas transformaciones. ¿Ya? Sería un poquito, perdería la correferencia léxica y perdería, por supuesto, la capacidad de cohesión del mismo texto. ¿Ya? Vamos a ver otro ejemplo acá. ¿Ya? Veamos este que está acá, lo voy a marcar con naranjo. Dice, recuerden evaluar la correferencia léxica, ya que estamos viendo los elementos de la cohesión. Dice, en esta clase trataremos sobre un tratado que trata sobre el tratamiento de los males de los intestinos, que son los males muy malos para el aparato al que pertenecen los intestinos. ¿Ya? Fíjense en cómo se repiten las cosas. Ya, en esta clase trataremos sobre un tratado que trata sobre los tratamientos de los males, de los intestinos, que son males muy malos, fíjense cómo estaba repitiendo acá, para el aparato al que pertenecen los intestinos. ¿Ya? Todo esto, nosotros lo podemos mejorar esta redacción mediante la correferencia léxica. ¿Ya? Por ejemplo, podríamos decir, en esta clase abordaremos, ¿ya?, un tratado sobre los males de los intestinos, por ejemplo. ¿Ya? Podemos cambiar todo eso, que son entonces males o dolencias, podemos cambiar males por dolencias, ¿ya? Muy, podríamos decir, en vez de malos, podríamos decir perjudiciales para el aparato digestivo al que pertenecen los intestinos. Otra forma de realizarlo, veamos acá. Por ejemplo, Laura llegó a su casa después, pasó por la cocina, después subió al segundo piso y después se acostó a leer. ¿Qué palabra se repite ahí, en ese ejemplo? En el ejemplo de Laura, chiquillos. Después. Después, excelente, excelente. Todo eso se repite. ¿Cómo podríamos reemplazarlo? ¿Cómo podríamos reemplazarlo? Este es más sencillo. ¿Cómo podríamos reemplazar? ¿Ah? ¿Cómo podríamos reemplazarlo, chiquillos? Veamos acá en el chat, veamos acá. Por luego, excelente. Luego, podríamos poner ahí luego. Luego. Y podríamos poner después, podríamos poner finalmente incluso, ahora. Muy bien, podríamos poner ahora en este momento. Ya. Podríamos poner aquí ahora. Ahora. Son todos adverbios de tiempo. Ahora. Si ustedes se fijan, las palabras estas, ¿ya?, no solamente son sinónimas, sino que cumplen una función para la redacción y para la coherencia léxica. Muy bien. Para la correferencia, cumplen correferencia. Yo podría decir, Laura llegó a su casa, ahora pasó por la cocina. Luego subió al segundo piso y después se acostó a leer. Eso podría decir. Veamos el otro ejemplo. Dice, Emilia me recibió amablemente, me trató amablemente y me dio a comer generosamente. ¿Cómo podríamos reemplazar estos que están acá? ¿Cómo podríamos reemplazarlo? A ver, veamos si podemos encontrar una palabra que actúe de sinónimo. Ah, claro, igual puedo reemplazar el primer después anteriormente. Sí. Pero resguardarlo también permite que haya correferencia léxica. Excelente observación, Antonia. ¿Ya? Pero veamos este ejemplo. Emilia me recibió amablemente, me trató amablemente y me dio a comer generosamente.
¿Ya? ¿Cómo podría yo reemplazarlo, amablemente? ¿Cómo podría yo reemplazarlo? ¿Ya? ¿Han escuchado la palabra cordial? ¿Mm? Podría poner, Emilia me recibió cordialmente. Cordialmente. Veamos acá. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Me trató amablemente o de manera alegre. De manera alegre. Vamos a poner aquí, de manera alegre. De manera alegre. De manera alegre. ¿Ya? Y me dio a comer generosamente, o ¿qué más podríamos poner ahí? Me dio a comer. Podríamos poner incluso una frase. Muchísima comida. Muchísima comida. Veamos aquí, acá, que dice aquí el chat, ¿ya? Luego, ¿ya? Gentilmente. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Me dio a comer, a ver, podríamos poner, Emilia me recibió amablemente, me trató amablemente y me dio a comer, veamos el chat, de manera gentil, muchísima comida, ¿no? Comida, ¿ya? Como ven, en estos ejemplos muy simples, nosotros acabamos de reescribir entonces estos textos que tenían algunos problemas de correferencia léxica. ¿Ya? Cuando nosotros vamos a redactar, tenemos que evaluar entonces esos detalles para poder entonces transformar nuestro texto y resguardar la correcta redacción. Bien, recordemos que entonces la correferencia léxica es la repetición de una palabra, evitar esa repetición, ¿ya? Para procurar la continuidad y unidad del texto. ¿Ya? Aquí nosotros actuamos como sinónimos, ¿ya? Con las palabras de la misma relación, entonces, léxica. Pero hay otro tipo de correferencia que nosotros la vamos a ver después, ¿ya? Que tienen que ver, por ejemplo, con el uso de artículos, por ejemplo, él o ella para referirse a alguien, o frases enteras para referirse a una persona o cosa, para recordar siempre, siempre, siempre que no haya repetición de las palabras, ¿ya? Eso es muy importante, muy importante. Recordemos que estamos viendo ya los mecanismos de la cohesión. La cohesión actúa ya dentro de los párrafos, es bastante local, ¿ya? Local, local, local. Es una propiedad del texto, voy a poner aquí, es una propiedad que actúa dentro de los párrafos, y tiene que ver con la redacción. Recuerden que una buena redacción tiene mecanismos de cohesión para referirse, ¿ya? A un determinado objeto. Bien, eso es muy importante, lo vamos a estar aprendiendo de a poco. Ya recordemos que estamos viendo, vamos a un poquito atrás, las propiedades textuales, ¿ya? Propósito comunicativo, coherencia y cohesión, y estamos profundizando entonces en la cohesión y en los mecanismos de dimensión lingüística y gramatical que permiten combinar, que permiten también la redacción y nos permiten a nosotros estar al día y poder entonces redactar de mejor forma. Bien, ya completamos entonces los ejemplos que estaban acá. De aquí se ve un poquito desordenado, pero, tenemos que, claro, 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 Vicente, tenemos que ir aprendiendo entonces estos mecanismos. ¿Bien? Tenemos entonces, vamos recopilando, aprendimos a subrayar, ¿ya? Aprender a subrayar, ¿ya? Los elementos que son significativos dentro del texto y las palabras clave. Por otro lado, estamos aprendiendo también las propiedades textuales de coherencia y cohesión. ¿Ya? La coherencia que se relaciona con los temas, ¿ya? Grandes temas, y que me otorgan a mí, por ejemplo, los elementos de las ideas principales y secundarias. Y estamos viendo propiedades textuales de la cohesión dentro ya de la redacción y revisando también nuestra redacción. ¿Bien? Le vuelvo a preguntar aquí, ¿les ha pasado que a veces en la redacción repetimos palabras? ¿Mm? ¿Les ha pasado eso, chiquillos, que en la redacción repetimos las palabras? ¿Ya?
Por ejemplo, si nos referimos a libro, hablamos del libro, del texto, del texto, del texto, ¿ya? Pero podemos cambiar eso a través de la correferencia léxica. Recuerden esta, la correferencia léxica. Hay muchas más, pero esta es la que estamos aprendiendo ahora, la correferencia léxica. Bien, 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 bien. Aquí vimos entonces que las palabras pueden transformar entonces el párrafo y lo pueden mejorar en cuanto a su cohesión. Ya, aquí, por ejemplo, vimos y hicimos el siguiente ejemplo. Lara llegó ahora, ya, pasó por la cocina, ahora pasó por la cocina, luego subió al segundo piso y después se acostó a leer. ¿Ya? Ahí nosotros tenemos varias palabras, entonces, que nos sirven para mejorar la coherencia léxica, la correferencia, perdón, léxica. Correferencia léxica. Ya, Emilia recibió, ahí donde está la línea, cordialmente, me trató de manera alegre, amable, ¿ya? Y me dio a comer generosamente o me dio a comer muchísima comida. Y por último está el tercer ejemplo que dice, en esta clase trataremos sobre el tratado que trata, ¿ya? En esta clase, por ejemplo, podríamos poner, en esta clase abordaremos, vamos a poner aquí, abordaremos, ya, en este caso abordaremos un tratado sobre, podríamos cambiar ese sobre, eliminar el que está ahí, pero vamos a mantener ese sobre, ya, sobre el tratamiento o podríamos cambiar esto de tratamiento por la medicina de los males de los intestinos, que son entonces, males, podríamos cambiarlos por dañino, ya, dañino, o perjudiciales, también habíamos dicho ahí, perjudiciales, vamos a poner acá, perjudiciales para el aparato digestivo. Podemos cambiar todo eso, pertenecen a los intestinos, por el aparato digestivo. Aparato digestivo. ¿Ya? Muy bien. Recuerden, chiquillos, hoy se ve re desordenado esto, pero resguardar su redacción. ¿Ya? Y una de las herramientas que tenemos que aprender es la correferencia léxica. No repetir las palabras para mejorar entonces la redacción. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Recuerden entonces mandarme también su Bitmoji, ¿ya? Porque vamos, yo quiero hacer una actividad con eso. Pero si ustedes no me lo mandan, no lo voy a poder hacer, ¿ya? Así que ahí le pido a las personas que ya lo han hecho, como la Sofía, ¿ya? Como también, por lo menos lo hizo, el Vicente parece que lo hizo también, que le puedan decir a sus compañeros para que me lo puedan mandar, ¿ya? Una vez que ya más o menos todos lo tengan, ahí yo les voy a plantear otro tipo de actividad, ¿ya? Así que, por favor, ponerse al día con el Bitmoji. Hay un videíto por ahí que nosotros dejamos en el aula virtual. Ya a su vez ustedes también pueden visitar las clases que están grabadas para ustedes. ¿Ya? Ya, chiquillos, entonces lo vamos a dejar hasta acá. Recuerden que el viernes es feriado, así que no nos vamos a poder. Profe, ¿cómo se envía? ¿Cómo se envía? Tienen que adjuntarlo, tienen que descargar la aplicación, ¿ya? Hay un videito acá, atrás, espérense acá. Sí, ahí hice la cuestión de emoji, ahora cómo se envía. Tiene que... captura el personaje nomás y mándalo. Sí, captura el personaje y lo mandan y lo adjuntan a la clase como una tarea. Eso es lo que yo les digo. ¿Ya? Es solo una imagen. Sí, es la imagen. Yo lo tengo que ver y lo adjuntan como tarea entonces a la clase. ¿Ya? Ya, profe. Ya, gracias por preguntar. Nos vemos entonces en la próxima clase. Hola. Nos vemos. Ya, chao, chao. Chao, profe, que estén bien. Cuídense. Chao, nos vemos. Chao, profe. Chao. Chao. Adiós. Chao. Chao.